Pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandra Alducin y les doy la bienvenida a todos los alumnos que ahorita pues estamos por línea. Algunos que no pudieron ir en presencial nos están acompañando el día de hoy. Es un honor tener a nuestro invitado especial por primera vez aquí compartiendo por medio del Zoom, a Fernando Soriano. Te doy la bienvenida y nos da mucho gusto que pues Dios nos haya dado la oportunidad de tenerte aquí compartiendo con nosotros. Y pues te cedo ahorita la palabra, Fernando, para que puedas pues platicar un poquito de tu ministerio y puedas introducirte y pues posteriormente pues iniciar con la palabra de estudio que tienes para el día de hoy para nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, David me invitó, David es un amigo, David Alducin, soy amigo también de la familia de ahí de Querétaro, de varios de la iglesia ahí, Alan y los hijos. Soy argentino, vivo acá en Buenos Aires, estoy tiempo completo en la obra de Dios, somos misioneros junto con mi esposa y mi hija. Estamos sirviendo al Señor ya hace unos 30 años, por su gracia, su misericordia. Y bueno, y dentro de los ministerios que tenemos, específicamente dos, yo trabajo en un ministerio que se llama Palabra de Vida acá en Argentina, pero mi ministerio está básicamente relacionado con las iglesias locales, ¿no? Porque cada domingo voy a una iglesia diferente donde me invitan. Hoy, por ejemplo, voy a estar en otra iglesia que no es mi iglesia donde yo me congrego, tengo una iglesia donde me congrego aparte, pero mi ministerio más que nada es trabajar con personas que están en vulnerabilidad, ¿no? En lo que es problemas, consumos problemáticos, desde una adicción a la droga, también al alcohol, a la pornografía. Estamos tratando personas también con depresión, adictos al juego, y bueno, hay un montón de problemáticas que van surgiendo en la vida de las personas, y Dios nos permitió hace ya muchos años comenzar con un ministerio que se llama SIDA versus Vida. Y alguien escribía que había escuchado la conferencia. Yo estuve en México creo que hace 3 o 4 años o un poquito más. Estuvimos ahí con Alan y con sus hijos y con David y con algunos alumnos de aquí, de Argentina, visitando escuelas públicas, donde pudimos, a través del programa, presentar un programa preventivo de adicciones, pero con el objetivo de poder llegar con el Evangelio de Cristo a los jóvenes. Y eso pudimos hacer, y pudimos llegar a miles de personas en México, ahí en Querétaro específicamente. Bueno, y a lo largo del tiempo, Dios comenzó, cuando me acuerdo la primera vez que hicimos el programa en escuelas. Hicimos el programa en una escuela muy pequeña, en una zona de acá de Argentina, en una provincia, se llama Mendoza. Presentamos el programa sin saber lo que Dios tenía preparado para más adelante, sin pensar, sin imaginar. Y me acuerdo ahí que presentamos el programa y terminó la presentación, y la directora se acercó y dijo: yo quiero que esto lo escuchen todas las escuelas de Mendoza. Y nosotros dijimos: amén, buenísimo. Estamos hablando de escuelas seculares, que no tienen nada que ver con el cristianismo, muchas de ellas con sus directores ateos, con un rechazo al evangelio. Pero bueno, ahí comenzó todo. De ese momento ya Dios empezó a abrir puertas, porque terminamos hablándole a todo el gobierno de una localidad que se llama la localidad de San Martín, en Mendoza. Resultó que la hija del intendente había escuchado en una escuela, le había hablado a su papá, y su papá nos llevó a hablarle a todo su gobierno. Cuando terminamos la charla con el gobierno, se me acerca una persona y me dice: Fernando Yalón. Y yo le digo: paz. Me dice: Fernando, soy judío mesiánico, soy el asesor del intendente. ¿Qué más podemos hacer para llevar el evangelio a todo Mendoza? Bueno, ahí ya Dios obrando de una manera increíble. Pero hace unos 14 años atrás, 13 años atrás, yo estaba caminando por el Instituto Bíblico, donde enseño también
algo de lo que le voy a hablar a ustedes en esta mañana, que es mi pasión, es lo que vivo haciendo y lo que enseñamos, que es en cuanto a la importancia del Evangelio y de compartir el Evangelio con otros. En definitiva fue lo que nos salvó y es por lo cual Dios nos deja con vida acá en la tierra, ¿no? Que poder llevar el Evangelio a aquellos que están perdidos. Y yo estaba caminando por el instituto y se me acerca una chica y me dice, ¿usted es Fernando Soriano? Le digo, sí. Me dice, yo estoy orando para que usted venga a mi país. Le digo, ¿de dónde sos? Me dice, de Francia. Le digo, pero Francia está muy lejos. Me dice, bueno, pero Dios puede hacer. Cuando llego a mi casa, yo había ido a enseñar esa semana, volví a mi casa, le conté a mi esposa, y los dos hicimos lo mismo, nos reímos diciendo, imposible. Pero bueno, a lo largo del tiempo, esta chica empezó a escribir mail, mandó un primer mail diciendo, bueno, Fernando, quiero que sepas que en este momento estoy llorando, escribiendo este mail porque Dios ha abierto una puerta en una escuela donde está prohibido terminantemente llevar el Evangelio, hablar de Cristo. Ahora, quiero que entiendas algo, para que entiendas el concepto de lo que es Europa, algo de lo que es Europa en cuanto a poder entrar en una escuela y poder ni siquiera decir que sos cristiano o decir, mira, quiero compartir esto. Directamente te dicen, no, acá no. El hijo de un misionero, que fue una de las personas que también pudo ser parte para el viaje a Francia, fue un día a su escuela con una remera con una cruz. Lo hicieron volverse a su casa y le dijeron, sacate la remera y después volvé a la escuela. Bueno, en esos mismos lugares, ya hace más de 13, 14 años que estamos yendo cada año, pudiendo predicar el Evangelio, escucha bien, abiertamente, invitando a los jóvenes a recibir a Cristo, poder repartir nuevos testamentos adentro, y no solamente eso, sino que nos dejan inclusive poder hablar en forma personal. Ahora escucha esto, el 50% de la audiencia que escucha en ese lugar son musulmanes, son hijos donde sus padres son musulmanes, y muchos de ellos en un momento del llamado de aceptar a Cristo se tapaban sus orejas como diciendo, no queremos escuchar el nombre Jesús. Esta chica me motivó, hizo algo increíble, me llevó a Francia hace 14 años, pero escucha esto, hoy, por la gracia de Dios y su misericordia, ya pudimos estar en más de 14 países de Europa cada año predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Que cuando alguien se propone a hablar de Cristo, Dios va a hacer milagros. Dios empieza a mover sus manos y empieza a transformar vidas y a abrir puertas de una manera increíble. En el mes de marzo y abril, este último mes de marzo y abril, tuvimos en 2 lugares, en Francia y en España. Pero estuvimos en una zona nueva de España, Galicia, en Ourense y en otra zona de ahí de Galicia. En escuelas pudimos predicar abiertamente. Terminamos la conferencia y cuando nos íbamos, se acercó una de las personas que nos llevó y me dijo así, Fernando, para el año que viene tengo acceso a 35 líderes de iglesia que trabajan en 35 escuelas diferentes para que podamos llevar el Evangelio a todos esos lugares. Te quiero animar en esta mañana a que puedas empezar a mirar con los ojos de Dios. ¿Y qué es mirar con los ojos de Dios? No es ver lo que vos ves, porque quizás cuando Jesús veía a las personas, por ejemplo, cuando vio a Simón, no vio a Simón, vio al futuro apóstol Pedro. Cuando vio a Saulo de Tarso, no vio a Saulo de Tarso, vio al futuro apóstol Pablo. ¿Y qué es mirar? Es ver eternidad en cada persona que pasa por mi lado. Mirá, quizás cuando alguien te habla de la Biblia o alguien comparte la palabra de Dios, seguramente alguien piensa, bueno, este muchacho seguramente le enseñaron la Biblia de chiquitito o se crió en un hogar cristiano. No fue así conmigo.
Me crié en un hogar donde reinaba la violencia, me crié en un hogar donde a los 12 años recuerdo que vi como la policía entraba a mi casa, le ponían un chaleco de fuerza a mi mamá y se la llevaban a internar a un neuropsiquiátrico porque le había agarrado esquizofrenia, una enfermedad de la mente. En ese momento que mi mamá es llevada a internar, mis hermanos son criados por distintas familias, pero yo me quedo con mi papá. Estando con mi papá estaba más en la calle que en mi casa. Estando en la calle, obviamente cuando uno vive frecuentemente en la calle empieza a conocer personas. Y empecé a conocer personas que eran mucho más grandes que yo, y no solamente eso, sino eran personas que delinquían aquí en Buenos Aires. Claro, para que ustedes tengan una idea, en Argentina está muy común lo que se denominan las barras bravas, las hinchadas de fútbol. Hace poquito pasó algo ahí en Querétaro, algo con las hinchadas. Bueno, acá en Argentina viene pasando de los años 80. Hasta hoy las barras bravas tienen poder político, tienen poder económico, y está muy ligado a la violencia y a las drogas. Y como los hooligans, ahí pusieron ahí, sí, claro, algo así. Pero en Argentina quizás está muy politizado, ¿no? La política está muy ligado a esto. Claro, para que ustedes tengan una idea, yo vivo en la misma casa donde te estoy contando que pasó todo esto. Enfrente acá de mi casa, 1,5 cuadras, en ese lugar había una agencia de autos. En esa agencia de autos resulta que había un grupo, los dueños de esa agencia no eran personas comunes. Un día yo paso por esa agencia, empiezo a hablar con uno de los muchachos que estaba ahí, hago una amistad con ellos y resultó que al poco tiempo estaba trabajando en la agencia de autos, limpiando autos, ahí acomodando los autos. Claro, pero no eran personas cualquiera, eran los líderes de una hinchada de fútbol de un club importante de acá de Argentina. Yo me acuerdo que empecé a ir a la cancha con ellos, ahí empecé a consumir drogas, ahí empecé a ser violento como eran ellos. Y claro, cuando uno empieza en las drogas es un proceso. Y en este proceso del tema de drogas, yo me acuerdo que empecé fumando marihuana, pero después le empecé a robar las pastillas a mi mamá y al poco tiempo había probado lo que me arruinó la vida, que fue la cocaína. A los 15 años empecé a tomar cocaína, primero por la nariz, pero después me empecé a inyectar. Y así lo hice por mucho tiempo. Teniendo 15 años nada más, en el año 1985, tengo 52 ahora, vino mi papá a hablar conmigo diciéndome, Fernando, tenemos que ir a un lugar a hacer un estudio del SIDA. Yo le dije, no me hables de eso. El día que yo me entere que tengo SIDA, voy a terminar con mi vida. Era el año 1985. El SIDA era mucho peor que el coronavirus, porque el coronavirus mata quizás a los que más mataba, eran las personas mayores, pero el SIDA mataba a los jóvenes. Entonces, quizás en ese momento, enterarte que tenías SIDA era enterarte que te ibas a morir. Yo tenía 15 años nada más. Me acuerdo que me inyecté durante 10 años, hasta con agua podrida de la zanja, de la desesperación de querer inyectarme. Era un esclavo total, no había solución para mí. Escucha bien, la única solución que tenían era internarme en el mismo neuropsiquiátrico donde estaba mi mamá. Eso era lo que querían hacer conmigo. Me acuerdo que me hacen los análisis y a la semana voy a buscar los resultados. Y ahí me acuerdo que me rodearon como 10 médicos y me dieron la triste noticia de que yo tenía SIDA. ¿Sabés que ahí dije, uy, me voy a morir? No sabía para dónde correr, no sabía para dónde ir. Estaba esclavo de la droga y ahora con una enfermedad terminal como el SIDA. ¿Sabés qué? Me sentaba en esta mesa con mis padres y yo les decía, ustedes no se preocupen más por mí, déjenme tranquilo, yo me voy a morir drogándome, consumiendo drogas y me voy a morir de SIDA. Bueno, así fue que con este pensamiento en mi mente, un día yo estaba en una esquina tirado, te estoy hablando en el año 93, el 23 de septiembre de 1993. ¿Y por qué hago esta introducción? Y ahora vas a entender por qué. Yo estaba en esa esquina
sin propósitos, sin esperanza en la vida, sin saber para dónde ir, esperando la muerte, porque escucha bien, todos mis amigos están muertos, todos, no quedó ninguno de ellos. Te puedo hablar toda la mañana de Pierre, que vivía acá a 2 cuadras, el hijo de un empresario que fue a elegir el cajón con su papá. Te puedo hablar de Fabio Iglesias, que era el hijo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de uno de los que iba a ser el gobernador, que murió de SIDA. Te puedo hablar del Pollo, 3 cuadras, y así podría hablarte toda la mañana de mis amigos que están muertos. Bueno, ahí me dan la noticia con 23 años, a los 15 años me contagio, y a los 23 años, se escucha bien, estaba tirado en una esquina, ya con una enfermedad galopante porque pesaba 50 y pico de kilos. Estuve 3 veces a punto de morirme con mis defensas tan bajas. Escucha bien, las defensas es lo que ataca el virus del SIDA. Una persona normal tiene de 1.500 a 2.000. Yo en el año 96 llegué a tener 2. Cuando 1.500 y 2.000 es lo normal, y yo tuve 2 y estoy acá vivo. No es casualidad, hermanos. Un día yo estaba en esa esquina, de acá a 7 cuadras de donde vivo, y un día pasó un hombre de 80 años por ahí. Un hombre que tenía pasión por lo que había conocido. Había entendido por lo que estaba vivo, por lo cual estaba vivo, que era para poder comunicar a otros lo que le habían comunicado a él. Era poder hablarles a otros de Jesucristo. Y este hombre, escúchame bien, era un hombre de 80 y pico de años, con 4 bypass, pero ¿sabés qué hacía todos los días? Salía desde un supermercado que se llama Coto, acá en Argentina, hasta un parque que son 15 cuadras, repartiendo folletos y hablándole de Jesucristo a las personas. Escucha bien, cuando te propongas a salir y a compartir con otros, vas a ver cosas increíbles y nunca te imaginás lo que Dios puede llegar a hacer. Si no, preguntale a Pablo, al apóstol Pablo, cuando se puso en la plaza a compartir ahí en Grecia, en Atenas, con los epicúreos y los estoicos, nunca imaginó que iba a terminar en el Areópago hablándole a las personalidades más importantes de Grecia y llevando el evangelio ahí en ese lugar donde estaba prohibido el evangelio. Y muchas de esas personas conocieron a Jesús. Este hombre de 80 años se acercó a mí y ¿sabés qué me dijo? Yo estaba drogado ese día. Escucha bien, ¿eh? Yo estaba drogado, porque algunos me preguntan, Fernando, ¿cómo estabas ese día? Claro, algunos capaz que pensarán que yo estaba esperando que alguien me hable de Jesús. No, yo estaba en mi mundo. Yo estaba consumiendo drogas, yo estaba con mi locura. Sin embargo, ese hombre de 80 años no hizo ni más ni menos que hablarme de Cristo. Escucha bien, el 23 de septiembre de 1993. Ese día, a través de ese hombre de 80 años, yo pude escuchar el Evangelio. Y eso que escuché, lo creí con mi corazón. Le dije a Jesús, soy un pecador separado de ti. Creo que tú moriste por mí, entra en mi vida, salvame, Jesús. ¿Y sabes qué hizo Dios? Me perdonó. Dios me salvó, pero Dios me sacó de la vida que vivía. Nunca más un drogadicto soy. Nunca más. Ya hace más de 20 y pico de años, del año 93, a veces cuento los años mal, 93, 2003, 2013, 29 años que no consumo drogas. Soy libre, nunca más. Ahora, Dios tenía un plan para mi vida. Poder llevarme por todo el mundo y compartir el Evangelio con otros a través de mi historia. Por eso me sacó de donde me sacó. Y por eso hacemos lo que hacemos y se formó este programa que se llama Adicciones versus Vida, que es un programa donde ayudamos a personas que están con esta problemática. Lo hacemos por Zoom y este año, ahora el lunes, va a ser la primera reunión presencial donde esperamos más de 100 personas con problemas de adicciones y otros tantos por Zoom que van a conectarse. Se conectan personas de México, de Chile, de un montón de lugares. Muchos de los oradores son de la familia Lucín. Ellos casi siempre nos ayudan con la palabra y de otros lados, de otras partes del mundo. Pero quiero decirte esto para después terminar con la reflexión de la palabra de Dios en los minutos que me quedan. Ese hombre de 80 años no puso excusas.
en decir que lo haga otro. Ese hombre de 80 años no puso excusa en decir estoy enfermo. Ese hombre de 80 años no puso excusa en decir, bueno, yo no soy evangelista. Ese hombre de 80 años entendió que él estaba puesto en esta tierra como un embajador de Cristo. Y de eso te quiero hablar en esta mañana, en estos minutos que me quedan. Algunos preguntaban ahí cómo es el Zoom, después les voy a compartir para que alguno que tenga necesidad en cuanto a esta temática, de la problemática de consumo, drogas, pornografía, lo que sea, queremos ayudarles. Tengo una linda relación con la iglesia en Querétaro, somos muy amigos, trabajamos juntos en un montón de cosas que Dios nos permite hacer, nos ayudan un montón ellos a nosotros. Pero yo quiero hablarte de la importancia del Evangelio, la importancia que puedas entender por lo cual estás aquí vivo. Lo primero que tenés que entender es que el Evangelio, proclamar el Evangelio para un cristiano no es una opción, es una orden. No es una opción, es una orden. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Señor Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, esa palabra id es un imperativo. Y el imperativo es una orden de parte de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no es si yo tengo ganas o no tengo ganas. Si yo tengo el don o no tengo el don. El llamado de Dios a anunciar de Cristo es para cada uno de los creyentes. No importa si sos elocuente o no lo sos. No importa si tenés capacidades dadas por Dios para poder hacerlo. La responsabilidad es de cada uno de nosotros que creímos en Jesucristo, que es nuestro Padre, es nuestro Salvador, y ahora tenemos la responsabilidad de llevar a otros a Jesús. Yo le doy tantas gracias a Dios, porque quizás si me hubiese callado, me hubiese perdido de ver el privilegio. ¿Sabes que muchas veces nos perdemos de ver milagros porque callamos? Porque no compartimos con aquellos que tienen necesidad. Yo no sé si entiendes la importancia de lo que te estoy hablando. Es tan importante el Evangelio porque podés sacar a una familia de la bancarrota. Podés sacar a una persona que está al borde del suicidio. Podés ser parte de la liberación de aquellos que están viviendo en una esclavitud y un sufrimiento continuo. Mirá, vivo hablando con personas que están en un sufrimiento continuo. ¿Por qué digo esto? Y porque estar en una adicción, sea cual fuere, es estar en un sufrimiento continuo. Porque es una esclavitud. Es una esclavitud donde esa esclavitud, vos empezaste como algo placentero, como algo de un día y se hizo una esclavitud, te atrapó de tal manera que ahora no podés salir. Estás atrapado. Y muchos de ellos han perdido su familia. Muchos de ellos han perdido su salud. Muchos de ellos han perdido, escúchame bien, hasta su libertad. Algunos de los muchachos que se conecta al grupo, se conecta desde la cárcel, los días lunes y miércoles, escuchando el programa y los escuchamos compartir porque es un programa de adicciones para todos, todos comparten. Tenemos una familia de Querétaro también que el muchacho tiene problemas de alcoholismo y él se está conectando con su esposa y estamos acompañándole a través de, no solamente del Zoom, sino de videollamadas y a través de la iglesia local. No lo hacemos solos, escuchá bien, no somos llaneros solitarios. Entendemos algo, que para que una persona deje la adicción que está viviendo, nos basamos en 4 patas importantes. Primero Dios, la familia acompañando al adicto, la iglesia local, clave, una iglesia local. Tenemos 23 iglesias representadas en el grupo. Y el grupo. Esas 4 patas. Es como una silla. Si están esas 4 patas, la silla va a estar bien parada. Si le falta una, y lo hemos visto este año, ¿sabes cómo? Cómo el Evangelio ha salvado vidas. Este año tuvimos la gracia de Dios de ver 10 jóvenes que eran drogadictos perdidos en la calle, que escucharon el Evangelio,
que el Evangelio llegó a sus vidas, que fueron transformados por el Evangelio, que se han bautizado en sus iglesias y hoy están predicándoles a otros y trayendo a otros al grupo. De eso se trata. Querido, tenés que entender algo. Hay dos cosas que son eternas. Lo demás es todo pasajero. Pero hay dos cosas que son eternas. Una es la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna. Tenemos que invertir tiempo en este libro. Lo estás haciendo. Estás estudiando la Biblia. Te felicito. Gracias a Dios que puedas estudiar con maestros como los que estudiás. Sé como la familia Alducin ama la Biblia. Los conozco. Estuve con ellos ahí un tiempo viviendo en su casa. Y sé que aman la palabra de Dios. Tenés que invertir tiempo en este libro, pero hay otra cosa que también es importante. Dos cosas que son eternas. La palabra de Dios y las almas de las personas. Tenemos que invertir tiempo en las personas. Y escúchame bien, y si Dios te está preparando en este instituto bíblico, no te está preparando para que tengas un conocimiento, una cabeza así y un corazón así chiquito. Te está preparando para que tengas que ese conocimiento baje a tu corazón y se haga práctico en la vida de las personas. Que tu conocimiento te lleve a amar de tal manera que tu vida sea un impacto para muchos. El Evangelio tiene poder. El Evangelio funciona. Pero no funciona con mi Biblia cerrada. Funciona cuando yo me dispongo a compartirles a otros, a hablar. Algunos dicen esto, escúchame bien. Yo predico con mi testimonio. Yo te quiero con la palabra de Dios mostrar que eso no es real. Cuando digo con el testimonio estoy hablando de sin palabras, ¿no? Yo predico sin palabras. Que me vean, está bueno que tu vida sea un ejemplo. Es más, tenemos que ser ejemplo. Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo. Ahora escucha bien lo que te voy a decir. Nadie se convierte por el buen testimonio de otro. Uno se convierte cuando escucha la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es importante que entendamos que tenemos que hablarles a otros de Jesús, que no podemos callarnos, que no podemos ser indiferentes a lo que está viviendo este mundo. Yo no sé si sos consciente de lo que está pasando. Ustedes están cerca de Estados Unidos. Acá hemos visto terrible la noticia de cómo una persona entró a una escuela y mató a un montón de niños. No necesita este mundo un cambio social. Este mundo necesita el Evangelio para que puedan entender y cambiar de vida. Escúchame bien. Es un imperativo, es una orden, no una opción. No podés mirar para otro lado. Por más que pongas excusas, para Dios no hay excusas. Dios, si te está preparando, es con el propósito de que ayudes a otros. Así lo entendí yo cuando me preparé. Yo pasé por un instituto bíblico también. Estudié la Biblia. Pero ¿sabés qué escuchaban en el instituto bíblico? Acá no queremos preparar teólogos solamente. Acá queremos preparar siervos. Siervos que estén dispuestos a servir a los demás. ¿Te acordás, Jesús? Creo que el mejor teólogo de la historia fue Jesús. No hay mejor que él para enseñar, para exponer la Escritura. Jesucristo fue el mejor. Y él dijo, yo no vine para ser servido, yo vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Queridos, estamos ante una gran oportunidad. Hay cosas que no vas a poder hacer en el cielo. En el cielo vas a poder alabar a Dios, como te gusta hacerlo cada domingo en la iglesia o en tu casa, donde lo hagas. En el cielo vas a poder ver a Cristo, vas a poder escuchar a Cristo, pero hay algo que en el cielo no lo vas a poder hacer. ¿Sabes qué es? Es hablarles a otros de Jesús. Por eso que la importancia y la oportunidad es ahora. Es ahora. Fíjate, Hechos capítulo 9. Quiero mostrarte algunas verdades del apóstol Pablo, de este hombre que compartía, que vivió compartiendo el Evangelio. Hechos capítulo 9, conocemos la historia, fue el encuentro de Pablo camino a Damasco. Él iba con un propósito, pero Dios tenía otro propósito. Él no estaba dispuesto a humillarse delante de Dios, pero Dios lo pone de rodillas, aunque él no quería ponerse de rodillas. Él tiene un encuentro con Jesús. Él se encuentra con Jesús y es salvo. Ahora escucha bien, no solamente se encuentra con Jesús,
sino que después, en un momento, él le va a preguntar, al mismo Jesús le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí, ¿sabes qué puedo ver? No solamente un encuentro, sino una entrega a Jesús, diciéndole, bueno, Jesús, acá estoy, dispuesto a hacer lo que tú quieres que hacer. Escúchame bien. Cuando vos le decís a Dios, Dios, acá estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres hacer, no te imaginás todo lo que Dios puede hacer. Se lo dije hace 27 años atrás. Menos mal que le dije a Cristo, Dios, hacé conmigo lo que tú quieres que haga. Porque estoy disfrutando de la vida plena y abundante que Él prometió en Juan capítulo 10. La vida plena y abundante es vivir para los demás. Es entender que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y fíjate lo que dice ahí. Pablo se encuentra con Cristo, Pablo se entrega a Cristo, pero mira lo que dice el versículo 20 del capítulo 9. Dice, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo no perdió el tiempo. Pablo había entendido que estaba con un propósito en esta tierra. Dice que enseguida. No dijo, bueno, voy a predicar el Evangelio cuando venga alguien y se acerque a mí. Él fue a ellos. ¿Sabés que la Biblia, en Romanos, capítulo 10, hace alusión y dice, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz? Ahora, ¿por qué hace alusión a los pies? Hace alusión porque los pies tienen que salir, no pueden esperar a que los demás vengan. Algunas iglesias dicen, bueno, vamos a abrir nuestras iglesias para poder predicar el Evangelio. No, tenemos que abrir nuestras iglesias para salir a buscar a las personas necesitadas y traerles a la iglesia. No esperar que ellos vengan, yo tengo que ir a buscarles. Alguien dijo así, el pastor tiene olor a oveja. Lo dijo, usa una frase hecha, ahora escucha bien. La persona sensible tiene olor a gente necesitada. El apóstol Pablo era sensible. El apóstol Pablo había entendido que enseguida tenía que comunicar. Pero mira lo que dice el versículo que sigue, el versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que estaban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. No solamente se encontró con Cristo, no solamente se entregó a Cristo, sino que enseguida predicaba a Cristo. Pero acá aparece otra E más. Dice, y se esforzaba. Ahora escúchame bien lo que te voy a decir. Para hablar del Evangelio tenemos que esforzarnos. Porque al diablo no le gusta. Y quiero serte muy sincero, cuando te propongas a salir a hablarles a otro de Jesús, van a venir los conflictos. Van a venir los conflictos. Pero yo prefiero el conflicto en la voluntad de Dios que estar tranquilo fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. ¿Saben por qué van a venir los conflictos? Y porque al diablo no le gusta. Al diablo no le gusta ver personas transformadas. Si hay algo que el diablo odia, ¿sabes qué es? Es el Evangelio. Y hoy más que nunca, ¿sabes lo que está atacando este mundo? Ataca el Evangelio. Ataca el Evangelio. Confunde el Evangelio. ¿Para qué? Para que las personas no comprendan. ¿Sabes cuántas iglesias están llenas de personas que no conocen a Dios? Llenas de inconversos que todavía no les resplandeció el Evangelio porque nunca comprendieron. Porque quizás los están confundiendo en vez de darle claridad. Dice, y Pablo mucho más se esforzaba demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora, ¿sabés que me encanta la vida de Pablo? Me encanta porque Pablo no perdía oportunidad. Fíjate Filipenses capítulo 1, verso 12, hablando de la gran oportunidad que tenemos para hablar de Jesús. La importancia del Evangelio en nuestra vida y en la vida de los demás. Dice así, capítulo 1 de Filipenses, verso 12, dice, y quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y escucha bien, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Algunos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones.
pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y me encanta este versículo. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Era el gozo de Pablo. Él estaba satisfecho de saber que el Evangelio era proclamado. Pero me encanta este pasaje de la Biblia, porque para poder entender lo que Pablo está diciendo, tenés que entender dónde Pablo estaba. Pablo estaba preso. Pablo estaba, es una de las epístolas de la prisión del apóstol Pablo. Y Pablo, estando ahí, le está escribiendo ¿a quién? A una iglesia que él amaba, a una iglesia que era parte de su vida cuando él compartía el Evangelio, a una iglesia que lo ayudaba, a una iglesia que lo sostenía, a una iglesia que oraba por él, y él los amaba profundamente. Si vos lees todo el capítulo 1, te vas a dar cuenta que aparece esta palabra, vosotros, vosotros, vosotros. Pablo tenía en mente constantemente a los demás. Por eso Pablo podía disfrutar de un gozo pleno. ¿Sabés cuándo somos las personas más infelices? Cuando nuestra mirada, nuestros ojos están centrados en nosotros mismos y empezamos a mirar todo lo que nos falta y perdemos de vista lo que Dios quiere que miremos, que es a los demás. Y fíjate lo que dice Pablo. Las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. ¿Qué hubiese puesto usted o qué hubiese puesto yo si estaba preso? ¿Qué le hubiese escrito a la iglesia? Quizá le hubiese escrito, bueno, queridos hermanos, acá estoy preso por predicar el Evangelio, oren por mí, ayúdenme, estoy muy angustiado, estoy sufriendo. Bueno, Pablo pone todo lo contrario a lo que yo pondría. Pablo dice, estoy preso, pero el Evangelio no está preso. Estoy preso, pero la palabra de Dios sigue haciendo efecto acá dentro en la cárcel. Porque cuando dice así, dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, ¿sabés qué está diciendo? Que los soldados que le custodiaban a Pablo, cada 6 horas venía el relevo, un soldado a la derecha encadenado a Pablo, otro soldado a la izquierda encadenado a Pablo. Imagínate, cada 6 horas Pablo les anunciaba el Evangelio. Cuando termina la carta de Filipenses te vas a dar cuenta que él saluda a lo de la casa del César. ¿Y quiénes eran algunos de ellos? Eran algunos de estos soldados romanos que a través de la boca de Pablo habían escuchado el Evangelio y se habían convertido. Y Pablo dice así, las cosas que me sucedieron fueron una oportunidad para que el Evangelio sea predicado aún en una situación adversa. Aún en una situación adversa. Escucha bien lo que dice Pablo. Dice, cuando los creyentes de alrededor se enteran que yo estoy preso, eso dice el versículo 14, dice, y se enteran que yo estoy preso y predico el Evangelio, dice, ellos más se atreven a hablar la palabra sin temor. Claro, ¿sabés qué decían los creyentes? Si Pablo está preso y está predicando el Evangelio, ¿cuánto más yo que estoy en libertad lo tengo que hacer? Ahora, ¿sabes qué me encanta Pablo? Porque Pablo no solamente era un impacto al mundo, porque llegaba con el Evangelio a las personas, a los perdidos, sino que Pablo era una influencia a los creyentes. ¿Por qué digo esto? Porque lo dice el versículo 14, que cuando veían a Pablo, lo que Pablo hacía, dice, ellos se atrevían, eran atrevidos y hablaban la palabra sin temor. ¿Qué tipo de influencia está haciendo? Una vez me preguntó un líder de iglesia, yo me dedico a enseñar evangelismo. Acá en Argentina tengo la oportunidad de poder preparar a personas a comunicar el evangelio. ¿Cómo hacer? ¿Qué decir? ¿Qué no decir? ¿Cómo tener una estrategia para poder llevar el evangelio? También lo hago acá en el instituto, en Palabra de Vida, lo estaba haciendo antes de la pandemia. Y bueno, y una de las cosas que me preguntan los líderes de las iglesias, me dicen, Fernando, ¿cómo tengo que hacer para que los jóvenes de mi iglesia tengan pasión y puedan salir y predicar el Evangelio? Y acá está la respuesta. ¿Sabes cuál fue mi respuesta hacia él? Hacelo vos. Hacelo vos. Porque cuando vos lo hagas, eso va a contagiar a otros. Va a contagiar a otros. Va a ser un impacto para otros.
Ahora tenemos que reproducir evangelistas. ¿Sabes qué? Es muy triste, pero hay pocos evangelistas. Están muriendo los evangelistas en las iglesias. Cada vez hay menos. Pero qué lindo que Dios levante de este grupo a ustedes que se están preparando para que puedan entender que cada lugar, cada momento de nuestra vida es una oportunidad. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Pablo aprovechó la oportunidad de su vida. Mirá, déjame contarte una historia que me pasó. Un día, habíamos salido de una campaña evangelística, habíamos ido a una provincia acá en Santa Fe, de Buenos Aires, serán 500 kilómetros, y habíamos ido en una camioneta con un grupo de chicos que habían salido de las drogas, fuimos a ayudar a una iglesia a compartir el evangelio. Yo sé que mucho lo hace la iglesia de Querétaro porque conozco bien su vida y sé y estoy en el WhatsApp de ellos y salen constantemente a hacer esto de lo cual te estoy hablando. Y me encanta tener como amigos a personas así. Ahora, escuchá lo que te voy a decir. Y yo estaba, claro, fuimos a predicar el evangelio, vimos cómo Dios obró en personas. Cuando volvimos, ¿sabés qué empecé a hacer? Me empecé a sentir mal. Mi salud empezó a estar mal y mal y mal. Y era más o menos la época de Navidad acá. Y sabes que me acuerdo que me agarraron, mi familia, y me llevó al hospital. Yo no quería ir. Me llevaron obligado al hospital. Cuando me revisa el médico, yo ya obviamente era portador de SIDA, y me agarran, me dicen, bueno, lo vamos a dejar internado. Y me internan. Me ponen en una sala, quizás, no sé si escuchaste, pero podés googlear, el Hospital Muniz en Argentina, en Buenos Aires, el hospital más grande de enfermedades infecto-contagiosas de este país. Y ahí, en esa sala, que es la sala 17, la sala de la muerte, ahí todos los días mueren jóvenes. Y en esa época morían todo el tiempo, sacaban una bolsa negra y algún cadáver de algún joven y toda su familia atrás gritando desesperada porque ese ser querido había muerto. Es el peor hospital. Había una sala exclusivamente para presos que tenían SIDA y los ataban a la cama ahí, los encadenaban a la cama y se terminaban muriendo atados a la cama. Después obviamente actuó derechos humanos y un montón de historia, pero bueno, esa es otra parte. Pero déjame contarte esto. Y me ponen ahí en la sala y yo recuerdo que estaba ahí, cuando me dejan, claro, se va mi familia, quedo solo con los otros enfermos que estaban al lado mío. ¿Y sabés qué empecé a hacer? Empecé a quejarme contra Dios. Le empecé a decir a Dios, Dios, ¿por qué me haces esto? Yo vengo de predicar el evangelio con los jóvenes ahí en Santa Fe y vos me llevas al hospital. Le digo, ¿por qué no llevas a otro que no hace nada? Yo vengo de predicar. Empecé a quejarme a Dios y a decirle a Dios lo que él tenía que hacer, como si yo supiera más que Dios. Y empecé a quejarme y a quejarme. Claro, de repente, al otro día empezaron a pasar los médicos y revisan de a 10 médicos a cada paciente. Y en un momento revisan al paciente que está al lado mío y cuando dejan al paciente yo veo que el paciente hace esto, se tira para atrás con su cabeza y veo que empieza a llorar. Bueno, me terminan de revisar a mí, siguen y cuando se van le pregunto, le digo, ¿qué te pasó, Facundo? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás llorando? Claro, yo veía que algo raro pasaba en la sala. Me dice, Fernando, porque me acaban de decir que tengo una lepra avanzada. Yo lo único que conocía de la lepra era lo que leía en la Biblia, de cuando Jesús se acercaba a los leprosos y todos lo rechazaban. Que tenían que ir con una campanita y gritar, soy inmundo. Bueno, ahora este muchacho que estaba al lado mío tenía lepra. Y se sentía un olor nauseabundo, su nariz estaba comida, sus manos comidas, sus pies también. Pero le habían dicho que su situación era irreversible. Y yo estaba en esa cama de ese hospital. Y estaba este muchacho angustiado, sufriendo. Y me acuerdo que en esa misma sala, donde estábamos un paciente al lado del otro, eran como 10 camas, justo en una pared así había una cruz que ponen en toda la sala de los hospitales, como en el cementerio. Y me acuerdo que me salió decirle esto. Facundo, bueno, mirá, sé que es difícil tu situación porque tenés lepra, pero déjame decirte esto, Facundo. Yo tengo SIDA y yo también voy a morir como vos.
Pero déjame decirte que hace un tiempo atrás yo pude escuchar un mensaje que me dio paz y esperanza. Y ahí esa cruz que estaba ahí empezó a ser como una ilustración y decirle, mira, en esa cruz un día yo pude entender algo y empecé a compartirle el Evangelio. ¿Escuchá? Lo invité a Facundo a orar a Cristo y oró conmigo, diciéndole, Jesús, salvame también. Pero eso no fue todo. A las 4 o 5 horas Facundo empezó a tener convulsiones. Y a Facundo se lo terminaron llevando a terapia intensiva. Y yo el otro día empecé a preguntar, y Facundo, y las enfermeras me decían, no pregunté por Facundo. Pero yo quiero saber, porque Facundo estaba al lado mío, y me interesa saber cómo está la salud de él. Y en un momento salta una enfermera, porque en ese hospital te trataban mal, y me dijo así, no preguntes más, Facundo se murió. ¿Sabés qué tuve que hacer después que me dijeron eso? Lo primero que hice es mirar al cielo y pedirle perdón a Dios. Porque yo me estaba quejando, diciéndole a Dios, ¿por qué me llevas al hospital, Dios? Si yo estaba predicando el Evangelio y me traes al hospital, me enfermo, ¿por qué no me cuidaste, Dios? Claro, pero Dios me estaba cuidando. No solamente me estaba cuidando, me estaba llevando al hospital para que Facundo escuche el Evangelio. Es lo que Pablo está diciendo, lo que me sucedió ha redundado para el progreso del Evangelio. Y escucha bien, si hay algo que quiero hacer cuando llegue al cielo, aparte de, obviamente, que quiero ver a Jesús, y quiero ver a Pablo y a Pedro y a muchos de mis hermanos, quiero ver a Facundo, el muchacho que tenía lepra, pero sin lepra en la presencia de Dios. ¿Te das cuenta que cada cosa que nos pasa en la vida puede ser una oportunidad para que Dios te use para salvar a otros? Ahora, qué triste, ¿no? Que es que si no hablamos, la Biblia dice que las piedras van a hablar. Ahora, yo te pregunto, ¿alguna vez escuchaste hablar una piedra? ¿Sabes cuál va a ser tu respuesta? Y no. Ahora, déjame que te responda. Escucha bien lo que te voy a decir. Yo un día escuché hablar la piedra, una piedra. Vos, capaz que decís, este está loco. Se ve que la droga le dejó un grado de locura. Bueno, déjame decirte que no. A mí una piedra me habló. Y vos decís, ¿cómo? Y la Biblia dice que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Dios va a usar, aunque Él te quiere usar a vos, y si vos no querés ser usado por Dios, Dios va a usar a otro en tu lugar. O va a usar una piedra. ¿Y cómo es que Dios usa piedras? Escucha bien. Yo a veces me tomaba un tren que salía de Constitución y venía hasta mi casa que vivo en Sarandí. Pero escuchá lo que pasaba. Yo iba en el tren y el tren paraba en Avellaneda, una estación. Y en esa estación, a la derecha, hay una iglesia con un paredón bien grande. Y en la pared, ¿sabes qué decía? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En la piedra decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Van a hablar las piedras. ¿Sabes qué creo? Que esa frase en esa piedra quizás ha salvado a muchos. Hace poquito en Madrid, con un pastor hablando, me dijo, Fernando, hablé con una persona 7 horas. No entendía el Evangelio. Hasta que me cansé. ¿Sabes qué le dije? Tomá, te regalo este libro. Léelo. A la otra semana vino a la iglesia. Y le empecé a preguntar. Y le empecé a predicar el Evangelio nuevamente. Después de 10 horas que le había predicado antes. ¿Sabes qué? ¿Qué le dijo esta persona? Le respondió así. No, ya conozco a Cristo. ¿Y cómo conoces si no entendías? Sí, después que usted me dio el libro y lo leí, ya entendí. Acepté a Cristo como mi Salvador. Dios puede hacer su obra de una manera increíble, pero lo que tenés que entender en esta mañana, que Dios te quiere usar a vos y me quiere usar a mí. ¿Qué vas a hacer con este tesoro que fue puesto en vasos de barro, que sos vos y soy yo? Y quiero decirte esto, no hay gloria en nuestra vida por más que prediquemos el Evangelio. Alguien dijo así, el Evangelio, dice, encontrar el Evangelio es decir, es haber encontrado pan, un mendigo que encontró pan, que le está diciendo a otro mendigo dónde está el pan. Eso es ser un evangelista. Es un mendigo que encontró pan, que le está diciendo a otro mendigo dónde está el pan. Escuchá, y con esto termino en esta mañana. Acá ya es el mediodía.
Ya son la 1:23. Me dijeron que 1:30 terminaba. Termino en 2 minutos. Antes, déjame decirte esto. Acá hay un lugar que se llama el Hogar El Alba. Algunos de los Alducín conocen porque fueron. Es un hogar de niños, de chicos de la calle. Es un lugar donde cuando vos entras ahí y hablas con algunos de los chicos, son historias muy tristes de muchos de ellos. Sus padres drogadictos, sus padres algunos muertos, sus padres narcotraficantes, y muchos de esos chicos que quedaron a la deriva fueron mandados por el juez a ese hogar. Es un hogar cristiano. William Morris fue el que fundó este hogar. Pero escuchá bien, William Morris no solamente fundó el Hogar El Alba, sino que fundó un montón de escuelas en Argentina, un montón de escuelas cristianas, donde miles y miles de jóvenes escuchan el Evangelio cada día. Miles. Y este hombre dijo una frase que me encanta. Escucha bien, dijo así. Dijo, voy a pasar por esta tierra solo una vez, pero no quiero pasar desapercibido. No quiero pasar desapercibido. Que Dios nos ayude a entender que no estamos puestos acá solamente para conocer, sino para vivir a Cristo. Y vivir a Cristo es vivir para los demás. Y vivir para los demás es poder entender que necesitan el Evangelio. Y que soy un evangelista, vos y yo somos los evangelistas que tenemos que proclamar a Jesús. Y que este mundo no necesita un cambio social, necesita a Jesús. No hay otra. El Evangelio, decía Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que Dios te bendiga. Podés pedirle a David mi contacto, lo que necesites de mí. Si querés seguirnos en Instagram es SIDA versus Vida. Tenés un Instagram ahí. Si no, Adicciones versus Vida. Me podés escribir ahí, dispuesto a ayudarte en lo que sea. Gracias por este tiempo. Un placer haber compartido con ustedes, hermanos y hermanas. Gracias a David, Alejandro, y creo que vos sos la hija, ¿no? Porque veo que tenés a Alejandro. Soy la hermana de David, hija de Alejandro también. Bueno. Aquí la coordinadora del instituto. Bueno. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, por este tiempo. Le quería pedir, no sé si alguien quiera apoyarme a hacer una oración por Fernando, algún voluntario que diga Dios puso en mi corazón para bendecir su vida y su ministerio. Adelante, Belén, por favor. Vamos a orar. Amado Dios, te doy muchas gracias por la vida de Fernando, gracias por lo que él ha compartido con nosotros en esta mañana, gracias porque le has llevado a estos países y, Señor, gracias por que ha sido de mucha bendición para estos jóvenes drogadictos y para todo lo que tú le has llamado a hacer, Señor, en los lugares donde tú le has llevado. Yo te pido que le lleves a más, Señor. Sabemos que es una responsabilidad también muy grande, que es cansado, Padre, pero yo te pido que tú renueves sus fuerzas, que le sigas dando sabiduría para poder ir a aquellos lugares con musulmanes o donde tú lo quieras llevar, Señor, para seguir compartiendo tu palabra, Señor. Gracias también, Señor, por su familia. No le conocemos, pero te pido tu bendición para con ellos. Suple todo lo que les haga falta conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Y también, Padre, que aquellos alumnos que hemos estado escuchando lo que Él ha compartido con nosotros, que no se quede en esto, Señor, sino que realmente vayamos, porque como Él lo comentó, la gente está tan necesitada y necesita escuchar este mensaje de salvación y esperanza. Así es que te doy muchas gracias por lo que Él ha compartido, por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en tu iglesia, y te pedimos que seamos hombres hacedores de tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Amén.